esta nueva charla del ciclo de charlas de B'nai B'rith, que hemos denominado Encuentros Cercanos. Encuentros Cercanos, como les comentaba hace un par de minutos, es nuestro ciclo de charlas que mantenemos constantemente de la B'nai B'rith y lo estamos teniendo siempre en vivo. Y nuestra idea es pasar esa experiencia que tenemos en vivo hacia lo virtual. En ese sentido, invitamos a Eduardo esta semana. Eduardo Vitrán estudió Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile, cursó posteriormente un doctorado en Economía en la Universidad de Boston en los Estados Unidos, fue ministro de Obras Públicas de la presidenta Michelle Bachelet durante su primer gobierno, y durante el segundo gobierno de Bachelet se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de Corfo. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde dicta cursos de formulación y evaluación de proyectos. Desde el 2018 es nombrado presidente del Club de Innovación, cuyo propósito es conectar las necesidades de innovación de nuestras empresas socias con el ecosistema local e internacional, actuando como articulador neutral en el desarrollo de proyectos que agreguen valor al negocio, potenciando el aprendizaje y la colaboración. Ha sido miembro de diversos directorios de empresas privadas e instituciones estatales, como Salcobrand, Transelec, Enami, entre otros. Y también fue presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y director general de la Fundación Chile. ¿Cómo vamos a desarrollar esta conversación de esta semana en particular? Vamos a tener a Ariel Meller acá presentando y haciéndole distintos tipos de preguntas a Eduardo. La idea es que desarrollemos una conversación. Entonces, los invito acá abajo, si ven, está el lugar para poder que podamos chatear. Y la idea es que vayamos haciendo las preguntas abiertamente. Yo, entre medio, voy a ir interrumpiendo, perdón Eduardo, perdón Ariel, ahora desde un primer momento, voy a ir interrumpiéndole y les voy haciendo las preguntas del público. ¿Cómo se va a desarrollar en un primer momento? Voy a empezar a incluir sus preguntas. Eso, los dejo con Eduardo y con Ariel. A ver, para aclarar un poco, Barto, la idea es dejar unos 20 minutos de preguntas, algunas dirigidas hacia Eduardo, y quizás en unos 10 minutos más la gente puede empezar a plantear preguntas por chat. Queremos que dure 1 hora, entiendo, esto, máximo. Entonces vamos a tener más o menos una conversa de unos 20 minutos, yo con él y mirando algunos chats, alguien puede hacer algunas observaciones, y después ya preguntas online, o sea, vía chat, y entiendo, Barto, que hay un par de personas que van a estar premiadas y pueden hacer la pregunta por audio, ¿o no? Tal cual. ¿Sí? Ya, ahí tú decides quiénes son los premiados. Claro, y Ariel, me faltó algo muy importante. Sí. Presentarte a ti. No, ¿para qué? ¿Cómo? No falta, no hace, yo me presento. hace falta. Bueno, te puedes presentar entonces. Ya, no, breve, soy de la B'nai B'rith, estoy hace varios años ahí, y más que de mí, digamos, sí puedo contar de Eduardo brevemente, que me hizo clases en Ingeniería Industrial en la Chile, cuando él era, creo que, subsecretario de Obras Públicas, o ministro, no me acuerdo, con Elwin, Patricio Elwin, o algo por ahí, transporte. ¿No? Ah, chuta. No, era asesor de Foxley. Era asesor de Foxley. Ya, bueno, pero te tocaba ir al... O gerente general de Corfo, una de las dos, no me acuerdo. No, después vino eso. Cuando estaba la Troika Judía. ¿Cuándo fue eso? Era subsecretario de Corfo, cuando Corfo era ministerio. Ya. Bueno, el tema es que me hizo clase hace muchos años atrás, diría unos 30. Sí, más o menos. Y gran profesor, y creo que acá tenemos, para resumir, creo, no sé si me equivoco, pero posiblemente Eduardo debe estar entre las 3 personas que sabe más de innovación en Chile. Así que eso es bueno. Tiene un error solamente, que es que está haciendo clases en la Adolfo Ibáñez y no en la Chile. Una broma. Ya. Bueno, partamos, Eduardo, bien breve. Me gustaría que me contés, o que nos cuentes en realidad, algo más personal tuyo y laboral. ¿Cómo ha sido este mes y medio para ti, desde más o menos, estamos hablando 15 de marzo, hasta hoy día? Cuéntame en unos, 3 minutos, si te ha llamado la atención esto, te la has podido bien, te ha costado en lo laboral o no, cómo veía a tus colegas en esto, más en el ámbito más tuyo, más tu día a día, ¿ya? A ver si nos podéis comentar un poco eso. Bueno, sí, es un cambio radical.
tuvimos que pasar, al igual que todas las universidades, del modo presencial al modo digital. Yo soy un profesor un tanto histriónico, me gusta además verle la cara a los alumnos, ver las reacciones de los alumnos, y de repente tengo esta situación en que me siento hablando solo. Complicado, ¿eh? No es trivial el cambiar el modo de enseñar, ¿eh? Yo además cuento muchas historias de proyectos, etcétera. No es trivial el cambio, y necesitamos educarnos o reeducarnos en este modo de enseñar. Adicionalmente, en el Club de Innovación tuvimos que pasar del modo presencial también al modo virtual. Este ha sido un periodo especialmente intenso de trabajo para mí, porque inicialmente estábamos armando una iniciativa con muchas universidades para un instituto para cambiar la matriz energética del sector minero, el Instituto de Tecnologías Limpias, y pasamos de reuniones presenciales a reuniones virtuales, entusiasmar a las empresas, el hidrógeno verde como una nueva panacea de transformación sustentable de Chile. Y viene este tema de la pandemia, y yo sentí la necesidad de hacer algo más desde el punto de vista del interés público. Armamos con gente que yo conocía una comisión, un consejo, que le llamamos Consejo Multidisciplinario de Facilitación de la Gestión COVID-19. La idea era buscar ideas, esquemas innovadores de abordar temas muy críticos. Nos enfocamos en la eventual crisis que podría venir del sistema hospitalario. Esto surge cuando vimos en Italia y en España cómo el sistema de salud empezó a decidir quién vivía y quién moría, quién tenía acceso al ventilador y quién no tenía acceso. Entonces armamos un grupo de ingenieros, médicos, etcétera, y empezamos a trabajar, a generar distintas opciones para poder enfrentar la eventual crisis que ojalá no llegue. Y nos metimos en temas como reparación de ventiladores, buscar sistemas de splitter para que de un ventilador salieran 2 servicios, y estábamos en eso y nos llama el gobierno, el Ministerio de Ciencia y la SOFOFA, para que actuemos de jurado, de evaluadores de esta iniciativa de construcción de ventiladores, y en eso estamos. Ahí te quiero interrumpir, Eduardo. Sí. Te adelantaste en el tema que te quería hacer una pregunta. Ya, pero en el fondo trabajando como loco, sí. Y esto del trabajo remoto, no hay los quiebres que genera el trabajo, que uno va a almorzar, que uno tiene fines de semana, se trabaja más que nunca. Y ahí hay también que aprender cómo uno tiene que separar el espacio de trabajo del espacio que uno necesita para su vida personal. Entonces tiene sus riesgos. Uno puede decir aumentó la productividad, no estoy seguro, puede ser, aumenta la productividad, hay mucho menos tiempo de traslado, las reuniones son más cortas, más eficientes, pero por otro lado la cantidad de horas que uno le mete al trabajo aumenta dramáticamente. Oye, a ver, tocaste ahí un tema quizás un poco específico, pero hablaste de los ventiladores, y en los últimos días hemos visto un montón de empresas y consorcios y universidades, instituciones que se han metido, están concursando por conseguir lucas para armar ventiladores, ya tienen algunos prototipos. Entonces, yo ahí te hago una pregunta. ¿Tiene sentido que Chile trate de hacer ventiladores mecánicos? ¿Para qué? Si es que acabamos de traer antes de ayer, 150 ventiladores importados. 71. El virus deje de existir en un año más, entonces uno podría decir, mejor destinemos la plata para otra cosa. ¿Vale la pena que Chile se dedique a investigar en ventiladores? No estoy hablando en vacunas y temas más de investigación. Pero ¿qué opinión tenéis ahí?
Mira, la iniciativa que tomó la SOFOFA y la Confederación de la Producción y el Comercio de apoyar con el fondo que se estableció para el coronavirus este tema, tiene que ver con un tema central que nos está afectando, que es la incertidumbre. La verdad es que no sabemos cuál va a ser la situación, cómo va a evolucionar la pandemia. No sabemos si efectivamente vamos a poder confiar en las cadenas de suministro globales. Hemos visto como nunca antes, quizás desde la Segunda Guerra Mundial, cómo las cadenas de suministro han sido invadidas por piratas, incluso gobiernos que toman y requisan bienes esenciales para atender a la gente, a los pacientes críticos. Y por lo tanto, los paradigmas tradicionales de que el comercio global te lleva a ti a la especialización y donde los países que tienen determinadas capacidades producen ciertas cosas y otros otras, empieza a estar cuestionado. Y empieza a surgir entonces la pregunta, ¿me tengo que preparar para una situación crítica de vida o muerte, donde no tengo seguridad si yo voy a tener o no acceso a algo tan vital como un respirador para un paciente crítico, coronavirus, con una crisis respiratoria aguda? Y en ese contexto, uno dice, mira, yo prefiero invertir y hacer el esfuerzo. Lo interesante es que la mayoría de los países del mundo que enfrentaron esta situación lo hicieron de una manera distinta a la chilena. Básicamente, empresas estatales recibieron el mandato de construirlo, o bien ciertas empresas grandes se pusieron de acuerdo con el gobierno, General Motors construya ventiladores. Es decir, un esquema vertical dirigido. Y acá en Chile se hizo un experimento, que es que se planteó un desafío y se generó una especie de competencia por innovación para adquirir este producto. Y eso involucra una serie de desafíos muy significativos, muy interesantes, y lo estamos viviendo cada día en este consejo que está orientando este proceso. Hoy día hay 5 grupos precalificados que están iniciando la fase de pruebas de validación de funcionalidad y de pruebas preclínicas, para finalmente incluso ir a las pruebas clínicas. Como no sabemos lo que va a pasar, como tenemos la experiencia de que el gobierno X tomó los ventiladores que iban al gobierno Y, como sabemos que los aviones andan escondiéndose de los gobiernos con los pertrechos para el sistema de salud, creemos que vale la pena perseverar. Si nosotros logramos resolver el problema en Chile de otra manera y se generan estos ventiladores que somos capaces de probarlo, podremos hacer cooperación sur-sur. Hay países que están más atrasados en el avance de la pandemia y que tienen una situación muchísimo más crítica que nosotros. Y por último, los donaremos. Así que yo creo que sí vale la pena. Si es que lo Oye, hacen. Eduardo, disculpa que los interrumpa, pero acá Mario Mitnick pregunta, ¿están también preparando gente para manejar estos ventiladores? Uy, qué buena pregunta. El tema es crítico, el de la gente, porque hay solo 200 médicos intensivistas en Chile, que son los que normalmente manejan este tipo de ventiladores, que son en situaciones críticas. No obstante, se pueden reentrenar médicos de otras áreas. Y uno de los temas que ha visto la comisión es empezar a pensar no solo en términos de el recurso humano, sino que otros recursos. Y el primer recurso humano fundamental son los médicos anestesistas. Y hay 1.900 médicos anestesistas que son aquel recurso humano más preparado o más cercano al intensivista. Y después tienen que empezar a entrenarse otro tipo de especialidades y eventualmente lo que uno tiene
tenemos el caso, por ejemplo, de Punta Arenas. Había 4 respiradores. Y empezó a crecer este tema. Hoy día hay más de casi 40 personas con ventilación crítica, y la restricción ya no son los ventiladores, es personal preparado. Y por lo tanto lo que hay que hacer aquí es un proceso de entrenamiento de urgencia, de preparar capital humano para abordar este tema. Entonces, ¿cómo hemos enfrentado este grupo, este tema? Nos asesoramos e incorporamos al consejo a un doctor llamado Carlos Pilasi, que vive en Londres y que se vino a Chile, y que tiene una fundación que se dedica a catástrofes, pandemias, guerras, y desde el año 2002 trabaja con Médicos Sin Frontera, principalmente en África. Y él es parte de nuestro grupo y nos ha ayudado a pensar, a planificar la situación de emergencia. Y a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hemos ido transfiriendo ideas, algunas de las cuales están siendo implementadas. Eduardo, quiero llevarte un tema, antes de pasar a las preguntas, un tema un poco más amplio, que tiene que ver, el coronavirus a nivel mundial ha sido una pandemia, lo más terrible que hay, pero uno podría pensar que ha sido una bendición, o será una bendición, para el desarrollo de la innovación futura, del futuro de la innovación. Durante este año y el próximo año, ahí quiero escucharte un poco, y ya estamos viendo cambios violentos, lo que es el teletrabajo, educación online, posiblemente en el transporte, en el desarrollo del e-commerce, y quizá el día de mañana la disminución de las oficinas físicas, la disminución de la infraestructura universitaria. ¿Para qué necesitamos salas? ¿Para qué necesitamos un mall? Entonces, un poco la pregunta es, ¿quiénes van a ser los ganadores y quiénes los perdedores? ¿Qué llegó para quedarse? ¿Qué va a pasar de aquí posterior al COVID? ¿Cómo ves tú los procesos de cambio que van a ocurrir? Es imposible saber con certeza, pero ya se están viendo cosas que quizás se esperaban para 30 años más. El otro tema, automatización laboral, robotización. Entonces, todo esto parece... dime tú si efectivamente el COVID aceleró esto violentamente o no. ¿Cómo ves tú este tema? Primero voy a discrepar contigo. Muy bien. Porque puede venir cambios positivos, pero una bendición, vamos a tener centenares de miles de muertos en el mundo. Por lo tanto, es una tragedia. Es una tragedia, partamos de ahí. Y lo que ocurre es que es una tragedia de tal magnitud que, como dicen muchos analistas, es un game changer. Es decir, esto cambia radicalmente el mundo. Hay un antes y un después. Y la pregunta que tú haces es sumamente relevante. Y la pregunta es más bien, ¿cómo será el mundo que viene post-COVID? Y sin duda, va a ser un mundo diferente. Lo que nosotros hemos tenido y estamos teniendo hoy día en la crisis es algo inédito. Desde la Segunda Guerra Mundial, el cierre de las fronteras, la cuarentena, lo que hablábamos sobre la disrupción dramática de las cadenas de suministro. Pero junto con ello, hemos visto lo que tú dices. Nos estamos viendo forzados a teletrabajar, nos estamos viendo obligados a hacer educación a distancia, y aquellos elementos que tenían una gran resistencia cultural, en que la inercia era lo que dominaba, los silos en la organización impedían innovar, la naturaleza del liderazgo, de repente ocurre este terremoto en que se ven obligados a cambiar. Y por lo tanto, todos esos temores infundados se remueven. Y en consecuencia,
la posibilidad de mantener este cambio y generar una situación nueva en los mercados es real. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo que hay que auscultar? Va a haber un cambio a futuro dramático, drástico, en el comportamiento de los consumidores. No sabemos exactamente cómo o cuánto de estos cambios van a permanecer y en qué magnitud. Algunos dicen, por ejemplo, que el teletrabajo, un estudio que di anoche, que era solamente el 4% de la fuerza laboral empleada en el mundo, que hacía teletrabajo, la proyección es que el año 2021 sea entre el 25 y el 30% de la fuerza laboral del mundo. Eso es un cambio dramático. Eso significa que las ciudades cambiaron y fenómenos muy importantes como el transporte, la movilidad, el consumo de petróleo. Ustedes vieron que teníamos precios negativos del petróleo. Efectivamente, vamos a tener un cambio de largo plazo. Para las empresas, esto es una situación extremadamente compleja. Lo que estamos viviendo es incertidumbre a un extremo y complejidad. La complejidad nos impide predecir exactamente qué es lo que va a ocurrir el día después. No va a haber un día después, va a ser un proceso paulatino. Entonces, para la innovación, lo que esto implica es que algunos modelos de experimentación rápida, de metodologías ágiles, que empezaron a desarrollarse los últimos 5, 10 años, hoy día van a ser una obligación. Y el ser capaz de empatizar, hay una metodología que se llama Design Thinking, que te obliga a empatizar con el cliente, con el consumidor, y poder entender qué es lo que realmente satisface mejor sus necesidades, en un contexto en que va a tener temores, que hay que saber entenderlos. Eso va a obligar a las empresas a innovar a una velocidad como nunca antes. El tema digital va a cambiar en forma dramática. Por ejemplo, en Italia, el comercio digital entre marzo y abril subió un 80%. Por lo tanto, eso que venía lentamente creciendo a tasas de 15, 20% al año, no tan lento. Probablemente lo que vamos a ver es crecimiento a nivel de 3 dígitos. En consecuencia, como tú decías, va a haber que repensar las cadenas logísticas, va a haber que repensar la infraestructura. ¿Qué va a pasar con el real estate? ¿Qué va a pasar con el sector inmobiliario? ¿Cuánto va a quedar ocioso? ¿Por cuántos años? Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo acá es un game changer que va a ser dramático. Y entonces la pregunta es, si uno tiene que pensar estratégicamente desde el punto de vista de los negocios, del país, de la sociedad, ¿cuál es el concepto nuevo que hay que acuñar? No es tan nuevo en realidad, pero la resiliencia pasa a ser un objetivo fundamental en la estrategia. Y por lo tanto, la flexibilidad para enfrentar escenarios imprevisibles pasa a ser un tema fundamental. Bueno, eso es lo que estamos empezando a vivir, pero además en un contexto donde la sociedad espera también algo distinto de las empresas. Vimos el año pasado, antes del COVID, que 181 CEOs de empresas en Estados Unidos hicieron un planteamiento muy fundamental.
y dijeron, mira, nosotros no solo nos debemos a los accionistas, tenemos que pensar en múltiples actores en los cuales la empresa tiene una responsabilidad. Y entonces, un concepto fundamental, que es el concepto de propósito, pasa a estar en el centro de la estrategia de aquellas empresas que van a ser los ganadores, van a ser aquellos que van a permanecer. Flexibilidad, pero también propósito. Capacidad de innovar. Innovar con metodologías ágiles. Experimentar rápidamente. En el tema de propósito, es clave la dimensión social, el compromiso con los trabajadores de la empresa y la dimensión ambiental. Y eso nos conecta con otro tema. Lo que hemos visto es una enorme interdependencia global. Lo que ocurrió en China y luego en Italia, después repercute en Chile, en Bolivia. Entonces somos interdependientes. Entonces el COVID nos muestra una incertidumbre, nos genera una incertidumbre y una percepción de que somos muy interdependientes. Desafortunadamente, debido a falta de liderazgo global, varios países, en vez de abrazar un enfoque colaborativo, se dejan llevar por una tendencia que ya venía, que es un nacionalismo extremo, que lo veníamos viendo en varios países, en Europa, en Estados Unidos, y entonces ahora surge una duda respecto a cómo va a ser el mundo del futuro. ¿Se van a exacerbar los nacionalismos, la autarquía, la solución de cada uno en forma egoísta? ¿O vamos a comprender que estamos en un mundo cada vez más interdependiente? ¿Qué pasa con el cambio climático? El cambio climático, sin duda, es otra fuente de incertidumbre global planetaria que nos pone en riesgo como planeta, como seres humanos, como seres vivos. Entonces, ¿qué vamos a aprender del COVID que nos pueda a nosotros, del COVID-19, que nos pueda a nosotros dar lecciones para esta otra pandemia, que es más global todavía, que es la del cambio climático? Y hay algunas lecciones. Primero, los países que tuvieron una acción temprana, que se anticiparon, han sido los países que han podido responder mejor a la pandemia. Lo mismo es relevante respecto al cambio climático. Si nosotros esperamos, el costo de actuar va a ser mucho mayor. Hoy día yo estaba en un seminario sobre el tema de hidrógeno verde, estaba la ministra de Medio Ambiente, la ministra Smith, y ella nos decía que en la mañana temprano había estado con sus colegas europeos. La COP26 se postergó. En estos días debió haber estado ocurriendo las reuniones de Berlín de preparación de la COP26 y se hizo en forma remota. Y el tema de discusión de los líderes europeos con Chile, porque Chile todavía tiene el rol de la presidencia, es cómo generamos una recuperación económica más resiliente, cómo avanzamos a una sociedad más resiliente. Y eso, que es relevante para las empresas, es relevante para los países y es relevante para todos. Y ahí es donde surge la duda si vamos a tener el liderazgo moral en el mundo que nos permita abordar estos desafíos del futuro de una manera colaborativa, o nos vamos a ir cada uno a nuestras trincheras.
Y esos son temas que no tenemos respuesta, no sabemos. Y por eso que vamos a tener que, como nunca antes, tener capacidad prospectiva y casi, digamos, ir siguiendo el entorno, en los cambios de comportamiento, el entorno político, en todas las esferas, la empresa, el país, etcétera, para poder ir tomando decisiones que de alguna manera tengan que ver con los cambios de conducta. Lo que vamos a tener es un cambio de conducta de los consumidores, muy importante. Y todo eso es relevante. Ya, gracias Eduardo. Barto, yo creo hay un montón de preguntas, no sé si que las vamos seleccionando. La verdad hay distintas temáticas desde qué opina Eduardo sobre cómo lo ha hecho el gobierno, hasta temas ya específicos en salud. Estoy viendo acá. La he ido recopilando. Y ahí me interesaría, la he ido recopilando, pero me interesaría, el doctor Misraji tenía una pregunta. Alfredo, te voy a sacar el silencio para que puedas preguntar en directo. Hola Eduardo, hola a todos, ¿cómo están? Eduardo, me gustaría mucho tu opinión con respecto a, hay dos temas, uno que hablaste de los respiradores en innovación y la otra es el seguimiento tecnológico de los pacientes positivos. Lo que me gustaría saber tu opinión, en toda la parte tecnológica, que tú has estudiado bastante, Corea del Sur, por ejemplo, ha seguido a cada paciente con la PCR, que es el gold estándar del examen, en la cual saben cuándo es positivo y saben vía celular o tecnológicamente esa persona positiva y la siguen 2 días antes de donde estuvo y 3 o 4 días después para que después lo aíslen. Entonces, ¿no será mejor entre invertir en mucha tecnología para para el PCR, que es el gold standard, para saber cuál fue positivo y al mismo tiempo aislar a este paciente positivo y con tecnología de punta, que yo no la veo que está pasando, y esa tecnología de punta no puede también radicarse en la pérdida de libertad de esa persona, en la cual tú le quitas la libertad de movilizarse, por un lado, y por otro lado, quería saber tu opinión en la tecnología médica, que el mundo, piensa tú que Israel está bastante avanzado, quieren llegar a 90.000 PCR y acá estamos en 5.000 diarias. Y por otro lado, ¿qué opinas de la tecnología médica? Porque el respirador que tú hablabas radica que un respirador son decenas de personas que están alrededor de él, de la cual tienen que manejar un montón de parámetros. Entonces también el país está preocupado de tener muchos respiradores, pero al mismo tiempo el sistema de salud no creo que sea capaz de soportar una gran cantidad de ventiladores con todo lo que radica. Entonces me gustaría saber tu opinión, Eduardo. Eduardo, un poquito antes, para juntarlo con otra pregunta, que ahí vi que Alfredo lo juntó con un poquito con Israel. Y Benjamín Trachman nos pregunta, ¿cómo ves el rol de Israel en esta pandemia? Para aprovecharse que puede responderlas al mismo tiempo. Ok. A ver, la pregunta es sumamente relevante y en el fondo es, en estos momentos, dada la incertidumbre que tenemos sobre cómo esto va a evolucionar en Chile y en el mundo, ¿cuáles son los esfuerzos más relevantes? ¿Dónde concentro mis capacidades? Y Alfredo mencionaba el tema del testeo. Lo que ocurre, y tú lo sabes bien, mejor que yo, es que el test con PCR, que detecta el virus propiamente tal, es un recurso escaso. Es un recurso escaso a nivel mundial. Hay escasez de reactivos incluso, y por lo tanto muchos países, incluyendo Chile, han circunscrito el uso del PCR para personas sintomáticas que uno tiene la expectativa que está enferma. Y eso pasa obviamente a engrosar las estadísticas de cuántos contagios tenemos
y efectivamente uno los aísla o trata de aislarlos. Hay varios países, Corea, Israel, entre otros, que están usando tecnologías de información, el celular, por ejemplo, para con GPS hacer un seguimiento de aquellas personas que deberían estar aisladas. Y de esa manera pueden hacer un enforcement, es decir, pueden de esa manera reducir los gastos y los esfuerzos de supervisión. Y eso en Singapur también, pero eso en sociedades occidentales, liberales, ha generado toda una discusión sobre la libertad individual, la privacidad y el choque entre este bien público, que es evitar que tú contagies a otros, con este otro bien, que es tu privacidad y tu individualidad. Y ese tema se ha resuelto distinto en distintos países. Un país que está acostumbrado a vivir en situaciones de guerra, simplemente usó todos los sistemas que tiene desde las Fuerzas Armadas y estableció los mecanismos de control. Y eso no fue tema, porque están acostumbrados a vivir en otras circunstancias. Eso fue lo de Israel. O países de Oriente que son un poquito más autárquicos, simplemente una instrucción del gobierno. Singapur es casi una empresa, dicen. Ahora, ¿podemos avanzar con los PCR a nivel de que podemos generar una capacidad de identificar sustantivamente a quienes pueden contagiar y sacarlos para poder hacer, por ejemplo, un retorno a una actividad con seguridad? Es muy difícil. Chile, dentro de América Latina, es de los países que más avanzó en test de PCR, porque tempranamente se preparó e involucró a una serie de entidades científicas y entidades empresariales e incorporó sus PCR al sistema. Y el ISP descentralizó el mecanismo de muestreo. Pero no hay suficiente ni capital humano para los volúmenes que se requiere. Necesitamos multiplicar por 100 el testeo para poder tener una vuelta a una actividad económica y no sufrir otra pandemia, que es la tragedia de la miseria que ocurre con el desempleo masivo. Entonces, Alfredo, yo te digo, mira, yo tengo otro grupo con el cual he estado trabajando en que hemos abordado el uso de test de anticuerpos, los kits de anticuerpos. ¿Qué tú me vas a decir? Es que hay una ventana en que no eres capaz de detectar el virus. Sí, efectivamente, hay una ventana en que no eres capaz de detectar el virus. Pero si tú tienes una empresa y empiezas a manejar tus turnos con periodos de cuarentena y hacer volver a la gente y le mides cada 3 días con el test de anticuerpos y detectas el IgM y detectas el IgG, tú vas a poder sacar a esas personas de inmediato de la fuerza de trabajo. Publicamos este grupo en la tercera, el otro día, los resultados de algunas simulaciones y nos muestra que podemos bajar a menos de 0,5% la probabilidad de tener a alguien contagiado en la empresa después de 2 meses y trabajar a más del 90% del personal. Es decir, tener más sanos trabajadores trabajando que en la calle o que en su casa. Por lo tanto, aquí hay un elemento de innovación. Si tú además pones, y estoy viendo con otras empresas, un sensor en la bota, tú puedes detectar cuando alguien lo detectas que está contagiado, puedes hacer una trazabilidad hacia atrás y seguir los 4 días para atrás y ver dónde anduvo. Y vas a ir a buscar a todas esas personas a hacerle el test de anticuerpo. Y eventualmente PCR.
pero una vez que tienes una probabilidad alta de encontrar gente que está efectivamente contagiada. Entonces, efectivamente, estas tecnologías son fundamentales, pero no están siendo usadas todavía masivamente en Chile. Aquí hay un rol para el sector empresarial, porque esto se debe hacer en la empresa. Si tú quieres darle seguridad a tus trabajadores, tú puedes hacerlo. Tú no vas a poder tener análisis de PCR, porque el PCR está guardado para otra cosa. Entonces, ese es otro de los temas que estamos luchando para que se adopte de inmediato, para poder, si no, volver a trabajar en forma segura. Si no, lo que vamos a tener, Alfredo, pensemos lo siguiente. Todos los servicios no esenciales, todos, están dramáticamente afectados por el COVID. Tú sabes que los servicios no esenciales son entre el 30 y el 40% del empleo de Chile. Y por lo tanto, cuando estamos hablando que le cae en un 80% las ventas a los servicios no esenciales, estamos hablando entonces de una situación que puede ser peor que la crisis del 82. Entonces tenemos que ser súper innovadores. Y yo he chocado, perdóname Alfredo, con los médicos en esto. Porque me dicen, no, es que no está probado que te genere inmunidad. Claro, hay algunos casos de personas en el mundo que después de 2 meses volvieron a contagiarse. Pero esos son casos. De lo que estamos hablando acá es aplicar estadística. Y esos casos no hacen estadística, no hacen los grandes números. Y por lo tanto son irrelevantes para efecto de tomar estas decisiones de gestión y de política que nos permita volver al trabajo. El COVID va a durar hasta que haya una vacuna. Y eso puede ser 1 año y medio más. ¿Ustedes se imaginan 1 año y medio más con la economía encerrada? No. Imposible. Oye, Eduardo, no sé si Barto, tengo acá un par de preguntas que seleccioné y después vas tú, ¿ok? Sí, tengo acá una lista, de hecho, como estaba Ya. esperando Eduardo. Pero, ya, dale tú. Dale tú. Dale, Ya, dale. Bueno. no, a ver, mira, te tengo cambiando de tema, menos técnico y después vamos a Barto. Acá Eduardo Jorkowski hace una pregunta bien simple y también vinculada a otra que tengo por ahí, que es que tiene que ver con cómo lo ha hecho el gobierno en todo este tema. Pero antes de eso, creo, y está vinculado a esto, hace 2 semanas estuvo Elia Molina aquí en una presentación y alguien le preguntó por ahí ¿hasta cuándo vamos a seguir en cuarentena y todo encerrado? Y si de repente había que un poco soltar las riendas, un poquito relajar todo, ¿no? Y ella, como buena médico, dijo, bueno, hasta que, o sea, hay que salvar vidas siempre. La economía vendrá después. Así dio a entender un poco. Y hoy día, no sé si tú te has fijado, en los últimos días se ha generado una discusión, ¿no es cierto?, ahí en los académicos, intelectuales o qué sé yo, si es diferente la economía, si se puede separar la economía a la vida humana, y en el fondo, ¿de qué manera nos vamos a ir relajando en esto para no perjudicar a todas las pymes, que hoy día, ¿no es cierto?, y de aquí a 6 meses no sabemos cómo van a estar todavía? Entonces, ¿qué opinión tienes tú ahí de el tema vida, cuán estricto me coloco, versus lo que está haciendo el gobierno, que al final pareciera ser que no está tan mal, porque está de a poco, se supone que vamos a volver a una nueva normalidad, o como se llama, a un trato seguro, o una relación más segura, ¿no? ¿Cómo ves tú el gobierno trabajando en ese ámbito? ¿Lo ha hecho bien o no? ¿Y hasta qué punto puede estirar el elástico? Esa es un poco la pregunta que también está acá elegida entre el público. A ver, el otro día Nicolás Izaguirre hizo una aseveración política muy compleja cuando comparó a Piñera con Trump y a Bachelet con la Merkel. ¿Se acuerdan? Pero el diario se equivocó, mandó una carta después, corrigiendo. Ah, sí, ya. Sí, se quejó de que lo sacaron de contexto. Ah, ok. A mí me pareció muy desafortunado. Me pareció muy desafortunado. Yo creo que Chile
empezó a prepararse para esto tempranamente. ¿Ah? Chile no está en el grupo de países de los Bolsonaros o los Trumps, que fueron negacionistas, ¿ok? Entonces hubo un esfuerzo de preparación importante. Siempre tenemos la duda de si ha sido suficiente o no, y también tenemos la duda de cómo va a evolucionar este tema. Yo no creo que es momento de cantar victoria, por ningún motivo. La información que uno tiene comparando los flujos, es decir, la cantidad de casos semana a semana, es que estamos todavía en alza. Y por lo tanto, todos los criterios de distanciamiento social siguen siendo extraordinariamente importantes de mantener. El tema es que este grupo que hemos estado trabajando, hemos llegado al convencimiento de que no es necesario plantear o valoramos la vida o valoramos la economía. No es necesario. Porque podemos buscar un camino en que protegemos la vida y al mismo tiempo permitimos una vuelta a una actividad económica paulatina que nos permita salir de una situación que puede ser extremadamente crítica y que en definitiva genere tanto o más sufrimiento como el COVID mismo. Entonces no planteemos falsos dilemas. Llegar y abrir, como están haciendo algunos, sin tomar las medidas, sí lo considero absolutamente inadecuado. Y por eso que hay una serie de, yo diría, recomendaciones que uno haría, que lo que yo he aprendido de esta interacción con varios médicos intensivistas, primero, y hay una duda si es más de 70 o más de 60, nosotros debemos mantener aislado en lo posible a todas aquellas personas de alto riesgo y de tercera edad. Y por lo tanto, el regreso a la actividad económica no es sin restricciones, es tomando varias medidas, y esa es una de ellas, fundamental. Veía un primo mío, el Cachi Vitrán, que mostraba unos gráficos el otro día, cómo la letalidad de 60 años hacia arriba es 10, 20 veces más alta que los menores de 40 años. Entonces, mientras haya pandemia, a ese sector hay que cuidarlo y hay que tomar todas las medidas posibles para cuidarlo. Ahora, ¿cómo hacemos para disminuir los contagios? Yo insisto, usemos los test de anticuerpos y usémoslos masivamente. Este tema ha estado en la discusión en Estados Unidos los últimos días. Masivamente, estoy hablando de millones. Ojalá todas las empresas formales puedan hacerlo con todos sus trabajadores, 2 veces a la semana. Y el criterio es testear, identificar, aislar. Y en ese juego dramático vamos a tener que estar hasta que haya una vacuna. Pero de esa manera vamos a poder mantener un cierto nivel de actividad económica. Entonces, yo creo que a esto hay que meterle mucho más trabajo, más énfasis, más difusión, y ponerse desde ya a trabajar de esa forma, para poder al mismo tiempo proteger la vida y poder proteger también el empleo. Una quiebra masiva de empresas que puede venir va a generar costos de largo plazo de crecimiento. Y eso hay que evitarlo
a toda costa. Porque, ustedes saben, el desempleo prolongado genera miseria. Ya lo vivimos como país y no queremos volver a vivirlo. Oye, Eduardo, te interrumpo acá. La Israela Rosenblum nos comenta, toda esta innovación va a venir siempre que no vuelva la explosión social en Chile, que está suspendida pero no resuelta, a lo que Alberto Guerre pregunta también relacionado. ¿Cómo ve a Chile preparado post pandemia respecto con el estallido social? Gran tema, Difícil. gran tema. Yo les digo con franqueza, estoy asustado. Porque el COVID, si el estallido social tenía un trasfondo de inequidad muy importante, obviamente vandalismo, se aprovecharon los narcos, todo eso lo sabemos, pero había un trasfondo de percepción de injusticia que lo explica en parte importante. Lo que vamos a empezar a ver es que el COVID también tiene un elemento de injusticia muy fuerte. Los pobres viven hacinados. Y por lo tanto, el riesgo de que el impacto sea muy desigual existe. Y en segundo lugar, hay mucha gente del sector servicios que está sin empleo o que va a quedar sin empleo. Y eso es una bomba de tiempo. Y por lo tanto, lo que el gobierno debe hacer es mantener sistemas de subsidio al ingreso, sí. Es como dicen los economistas, un helicóptero tirando dinero, pero enfocado en aquellos más pobres, en aquellos más vulnerables. Creo que es necesario proteger a aquellas empresas que eran viables antes del COVID y que ahora han perdido sus ingresos. Y tengo dudas si estamos haciendo lo suficiente para generar esa protección, porque la quiebra masiva de esas empresas es efectivamente un costo de largo plazo. Entonces, frente a la pregunta, ¿lo está haciendo bien el gobierno? Claramente no lo está haciendo mal como los Bolsonaros. Tenemos mejores números que muchos, pero es todavía temprano para saber cuál va a ser el resultado del manejo de la pandemia. Todavía hay camino que recorrer. Y respecto a la crisis económica, yo todavía creo que estamos haciendo muy poco, porque es muy profundo lo que se viene. O sea, está complicado, está pesimista todo, parece. No, simplemente lo primero es incertidumbre. No sabemos. ¿Tú sabes lo que va a ocurrir? No sabemos. No sabemos lo que va a ocurrir con la pandemia. Hay modelos, yo he visto los modelos, acabo de ver uno de la Universidad de Singapur que dice que en julio se desapareció, pero hay otros modelos que te dicen que esto dura más de un año, no lo sabemos, incertidumbre. Por lo tanto, yo no puedo anticipar y decir, mira, lo estamos haciendo fantástico, no lo sé, veamos. No, sé pero que no lo estamos haciendo el caso mal. de Chile, hay que sumarle el plebiscito de la Constitución que se podría venir, y hay que sumarle el estallido social. Claro. Entonces, posiblemente nos toquen un par de años duros. Puede que el 2020 Chile esté bien, pero como dices lo que yo creo es que hay que vamos a tener que enfrentar un déficit fiscal, hay que ser, digamos, keynesiano en este periodo. Tenemos felizmente Chile la mejor situación fiscal que todos los países de América Latina y la mayoría de los países europeos, baja deuda, y por lo tanto tenemos que ser capaces de pasar esto
protegiendo ingresos de aquellos que no van a tener fuente para poder alimentarse siquiera, y protegiendo empleos. Yo creo que eso es lo que hay Eduardo, que disculpa hacer, y protegiendo empresas. disculpa que te interrumpa, pero acá Sebastián Morales pregunta, ¿es momento de discutir seriamente ideas como el ingreso básico universal? A ver, yo creo que hay que enfocarse primero en el corto plazo, en términos de mitigación de las situaciones de mayor sufrimiento. Ha habido medidas que son interesantes, por ejemplo, la suspensión, el subsidio para la suspensión del trabajo, la suspensión temporal del trabajo. Es interesante, pero parte en 70% y termina en 35% en 4 meses. Y eso le da un horizonte muy corto a la gente. Hoy día hay que dar mayor estabilidad. Yo sería más generoso. Creo que es un muy buen instrumento. Y podría ser ir en ayuda de muchas de estas empresas del sector de servicios no esenciales. Entonces, yo iría con ese tipo de instrumentos, porque los recursos siguen siendo escasos. Nosotros vamos a tener un déficit fiscal casi de un 10% del PIB este año. Y por lo tanto hay que enfocarse en aquellos temas que son más importantes. Yo creo que a los trabajadores por cuenta propia hay que ir con subsidios. Entonces, cuando se anuncia un bono de 50.000 pesos por un mes y sabemos que esto va a durar 6 meses, tú no quieres que esa gente esté en la calle buscando trabajo en el pic de la pandemia. Tú quieres darle una proyección, una cierta tranquilidad. Entonces, anuncia que vas a tener 3 meses por lo menos, 4 meses, o mientras dure la situación más crítica de la pandemia, en que esa gente va a tener para comer. Entonces, yo sí he echado de menos en eso una posición un poquito más proactiva y no tenerle tanto miedo a un déficit fiscal que va a ser transitorio. Y obviamente hay un tema posterior, que es cómo vamos a crecer de largo plazo esta economía. Y yo creo que ahí va a tener que haber un rol del Estado más importante. Y vamos a tener que repensar lo que es estratégico y vamos a tener que tener la capacidad de ponernos de acuerdo. Tema que a veces es tabú en ciertos ámbitos. Eduardo, te interrumpo. Me soplan por acá que está dentro de la lista de la gente que nos está escuchando, está Jaime Fuchs, presidente de la Benebrís Chile, y está también Gustavo Marcos, profesor de Políticas Públicas en la Universidad Andrés Bello y gobernador de la provincia del Maipo durante el gobierno de Bachelet II. ¿Ya? Y aprovecho de preguntarte, Sebastián Antimán dice, ¿cuál debiese ser el nuevo rol de Corfo en base a los efectos económicos de la pandemia? Quizás estimular el emprendimiento de los nuevos emprendedores y o generar políticas que fortalezcan a las pymes, o simplemente aplicar políticas que iniciaran y fomentar proyectos estatales, obras públicas, entre paréntesis. A ver, espera, un segundo, antes que eso, y Eduardo, vinculado justo a la pregunta anterior de Daniela Rusowski, ¿tiene peso el Ministerio de Ciencia y Ciencia, ¿cómo se llama? Investigación, ¿no? O el Ministerio de Ciencia, por lo menos, ahí QB, o igual que Corfo, o están los dos medios bloqueados, no sé si por los intereses de este gobierno, o ahí yo creo que tú tenías una opinión bastante, digamos, de conocimiento. A ver, lo que está ocurriendo es que frente a la necesidad de financiar estos gastos extraordinarios, hay una percepción de que la innovación, la investigación y desarrollo son temas de largo plazo. Y por lo tanto el gobierno está recurriendo a reducir los presupuestos de esos ámbitos para reasignar recursos a enfrentar este tema de subsidio directo al ingreso y otro tipo de gastos que tienen que realizar. Y eso es un tema. Lo que hace es que acentúa la visión de corto plazo, tema que venía antes del COVID, venía antes del COVID, ya ocurrió
con el tema del estallido social, pero yo te diría que desde el comienzo del gobierno, hoy día el presupuesto de Corfo es un 50% del presupuesto que teníamos el año 2018. Es decir, ha caído dramáticamente. Y poniéndose un poquito más arriba de la coyuntura, mi percepción, compartida por varios, es que Chile tiene una crisis de crecimiento de largo plazo que viene ya de 15 años atrás y que los economistas lo vemos manifestado en los bajos crecimientos de la productividad. Pero lo que nos ocurrió a nosotros como país es que nos fue súper bien desde el año 87 hasta el año 2000 sobre la base de los recursos naturales. Y nos quedamos atrapados ahí. Pero eso tiene un límite. Tiene límites que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental y tiene límites que tienen que ver con los propios recursos naturales. Y por lo tanto nos chantamos en el crecimiento porque nos fuimos capaces de aprovechar esa, entre comillas, abundancia para crear una economía mucho más innovadora, con mucho más capital humano de calidad, de tal manera de poder evolucionar de una economía basada estrictamente en ventaja comparativa de recursos naturales a una economía más basada en conocimiento. Y esto no es un tema de hoy, es un tema de largo plazo. Y los intentos que hicimos, yo estuve 2 veces en el gobierno, de generar visión compartida, primero con la política de clústeres y después con los programas de especialización inteligente que tú, Ariel, conoces, porque representabas al Ministerio del Trabajo en las reuniones donde tratábamos de, sí, prospectar futuro y generar alianzas de quíntuple hélice. Academia, empresa, trabajadores, universidades, obviamente, cambio climático como un driver de innovación. Esos temas tienen que estar. Entonces, aquí hay un problema de pensar que el mercado solo nos va a llevar a retomar un crecimiento de largo plazo como el que teníamos antes, 4% de crecimiento al año. No, señores, antes de esta crisis, antes del estallido social, veníamos con un crecimiento potencial del 2,5%. Así no convergemos a ser país desarrollado, nunca. Y lo que nos ocurriría, nos ocurrió. Nos genera una tensión distributiva que enturbia la convivencia y que nos genera un círculo vicioso. Por lo tanto, esto no solo se trata de subsidiar, sino que se trata de plantear visiones de desarrollo sustentable que generan impacto local y que sean compartidas y que nos permita retomar un crecimiento de largo plazo. Pero eso hoy día es una discusión ideológica. Yo espero que el COVID nos permita cambiar un poquito esas preconcepciones ideológicas y entender que somos parte de un mismo barco y que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, crear capital social para poder llevar hacia adelante un desarrollo sostenible de nuestro país. Ya, Eduardo, aquí, 2 personas que te hacen algo que las quiero relacionar las preguntas. Una es Teo Widowski, profe también de la Chile, ¿se conocen? Lo conozco muy bien a Teo. Ah, ya. Dice aquí, considerando su inquietud intelectual que trata de usted, No, pues. pregunta Teodoro, si el gobierno ha exagerado un poco las cuarentenas, los cierres de fronteras, toda esta crisis económica, comparando con otras enfermedades como la obesidad, los efectos como cardiovascular, diabetes, etc. ¿Está exagerando el gobierno o no con las cuarentenas y despreocupándose de otras cosas? Y lo relaciono aquí con Gustavo Marcos, que también habla de si el gobierno tiene que demorarse más tiempo todavía en que los niños vuelvan a clases o no. ¿Qué impacto también está teniendo eso? La cuarentena en la educación, la cuarentena versus otras enfermedades. Yo quiero todos tenemos que ser un poquito humildes en estas circunstancias. Estamos viviendo un mundo sumamente complejo,
con gran incertidumbre, y no creo que alguien pueda decir, mira, yo tengo la respuesta que es la verdad. Yo no creo, en principio, que el gobierno haya exagerado con las cuarentenas. Yo conozco muy bien, por el trabajo que he estado haciendo este último mes, las capacidades del sistema de salud. Nosotros corríamos el riesgo de haber tenido una situación como Italia. Y eso es, perdón, mucho más dramático que la muerte prematura que puede generar el tabaco, la obesidad, porque es gente que llega con una crisis respiratoria, con un colapso pulmonar, en que un médico no le puede dar una solución y lo deja morir. Eso es demasiado dramático. Entonces, creo que el gobierno lo que ha tratado de hacer es manejar las cuarentenas mirando las capacidades del sistema de salud, tratando de evitar que se llegue a esa situación. Y a mí me parece eso un enfoque razonable. Lo que sí creo es que hay que ser muy cauteloso hacia adelante en cómo nos vamos liberalizando en este ámbito. Y por eso que abogo por el uso de tecnología. Alfredo Misraji lo mencionaba. Mucho más uso de tecnología en el proceso de apertura, en el proceso de retorno al trabajo. ¿Para qué? Para ser capaces de rápidamente aislar a aquellas personas que contagian y sacarlas del ambiente laboral. Entonces, respecto a los colegios, los jóvenes y los niños son una fuente de contagio subclínico, asintomático, de extremo peligro para los mayores. No es fácil, especialmente en los sectores pobres, mantenerlos separados de los adultos mayores, de la tercera edad. Por lo tanto, creo que el tema hay que mirarlo con gran cuidado, con gran cuidado. Y quizás hay que innovar también e invertir en tener hogares de cuidado en los sectores donde los adultos mayores conviven con sus nietos, si queremos volver al trabajo. Entonces esto requiere mucha planificación, mucha innovación y mucha creatividad para poder conciliar ambos. Yo sí creo que es posible no tener que optar entre la economía, el empleo y la vida. Pero eso requiere innovar ahora y gastar recursos en eso, a través de diversos mecanismos. A ver, Barto, yo tengo una, si no, hazla tú. Selecciónala tú, Barto, como quieras. Dale, vamos con la última pregunta. Ya estamos un poquito en el límite del tiempo, de hecho estamos bastante pasados. Pero acá pregunta Sebastián Morales también. ¿Cómo está parado Chile hacia el desarrollo de nuevos sectores productivos en términos de capacidades humanas, instituciones públicas, ecosistemas de innovación? Estoy pensando en sectores como la tecnología solar, hidrógeno verde, producción de baterías en base de litio y otros que probablemente conocen mejor que yo. A ver, yo mencionaba de que hemos tenido un problema de coherencia en el tiempo. La palabra política industrial, que hoy día se usa más bien como un esfuerzo de pensar áreas donde el país podría generar sofisticación y generar acuerdos públicos privados para invertir con perspectiva de mediano y largo plazo en capital humano, en tecnología y en innovación. Lo que nos ha ocurrido es que esa visión que hoy día la tenemos en todos los países europeos. Yo a través del Club de Innovación he hecho giras tecnológicas a diversos países, países con gobiernos conservadores,
Y todos tienen una estrategia, todos, con cierto foco en áreas que hay potencialidades para generar visión compartida y esfuerzo compartido por sofisticar. Pero en Chile no nos hemos podido poner de acuerdo. Ahora, yo sí veo que Chile tiene una gran oportunidad. Yo les hablaba de COVID y cambio climático. Yo espero, y muchos esperamos, que aprendamos del COVID, que tenemos una interdependencia planetaria, y que eso lo traslademos al tema del cambio climático. Y creemos que eso va a pasar en Europa, Japón y Corea, sin duda. Y si pierde Trump, va a pasar en Estados Unidos también. Y eso va a generar nuevos mercados. Mercados con baja tasa de carbono. Mercados en que se va a premiar la sostenibilidad de la producción. Y Chile tiene las mejores ventajas del mundo, porque tiene una singularidad global extraordinaria. Tiene el mejor distrito solar, con el potencial solar más grande. Tiene metales, es el principal distrito minero metálico del mundo. Tiene las sales que almacenan energía. Se abre hoy día un nuevo combustible en el mundo, un combustible verde, que es el hidrógeno, que se produce tomando el agua, aplicando la electricidad solar o eólica y dividiéndola en hidrógeno y oxígeno. Y ese hidrógeno puede ser transformado en amoníaco. Y así como perdimos el salitre con Haber-Bosch en los años 20 del siglo pasado, vamos a usar esa misma tecnología para producir amoníaco verde y cambiar los fertilizantes del mundo. Y por lo tanto tenemos la posibilidad de transformarnos en grandes exportadores de energía, algo impensado tan solo 5 años atrás. Pero eso requiere acción colectiva, requiere el Estado de la mano de las universidades y de las empresas. Y eso, les doy un dato, la economía del hidrógeno, planteada por el Hydrogen Council, estima el 2050 una producción de 3,5 trillones de dólares americanos y la creación de 30 millones de empleo. Y Chile, como dice la Agencia Internacional de Energía, es el hidden champion, el campeón escondido, que tiene el mayor potencial del mundo. Y esa es una visión de desarrollo que elimina las zonas de sacrificio, que disminuye la contaminación local y que nos transforma a nosotros en agentes de cambio global para un futuro sustentable. Y eso es lo que hay que hacer, creo yo. Bueno, Eduardo y Ariel, disculpa, antes de cerrar, tengo un saludo más que hacer que se me está quedando en el tintero. A Marcela Cortés Sepúlveda, académica de la Universidad Católica del Norte, de la Facultad de Medicina, y también me nombraron a Marcelo Carballo, subsecretario de Planificación en el primer gobierno de Bachelet y coordinador de concesiones hospitalarias del MinSal durante el segundo gobierno de Bachelet. Y antes de cerrar, hay una persona que nos quiere dar un mensaje, Alfredo Mizrahi, también nos quiere dar un segundo mensaje. Acá, Alfredo, te voy a desmutear. Ahí estás, con sonido. Eduardo, primero, un agrado el nivel tuyo de lo que has alcanzado. Quiero contarte que en esta cosa de la responsabilidad social empresarial estaba un poco enturbiado de ver qué puedo hacer. Mañana vamos a ir con la embajadora de Israel y con el presidente de la comunidad judía, más otros donantes, a regalar 10.000 mascarillas para la gente que está operando en salud en San Bernardo, que es muy pobre. Pero se me ha revuelto un poco, yo creo que esa es un poco tu misión de incentivar y dar luz a algunas cosas, es que voy a desafiar a las empresas de San Bernardo, de aquellos como Caros y otras empresas que están ahí grandes,
para intentar, yo tienes razón, no creía mucho que porque estos kits rápidos tratamos con desafío Levantemos Chile de tratar de sacarlo el antígeno, y el antígeno realmente no es muy fiable, sino que los anticuerpos, y voy a intentar, y te voy a pedir ayuda también, de ver si podemos empezar a testear a las grandes empresas que están en San Bernardo, por lo menos con un granito, y entregar, llenar de mascarillas, aunque es un eslabón más, pero también ayudar a la gente más pobre, que es lo que necesita. Así que, Eduardo, gracias por tu luz, tío. Ahora sí. Eduardo, Ariel, una vez más agradecerles por esta conversación que tuvimos en esta casi hora y media de conversación que tuvimos. Agradecerles a todos sus preguntas. Lamentablemente no las no las pudimos abordar todas, pero dejarlos más que invitados para las siguientes instancias que vamos a tener como Beneibrit. Nosotros somos una institución de la comunidad judía de Chile que semana a semana intentamos llevar temas distintos, muchas veces relacionados ahora mucho con el coronavirus, pero muchas veces también relacionados con política, con innovación, como fue este caso, y también con economía. Así que, Eduardo, desde la Beneibrit creemos que la forma más importante de agradecer es haciendo una buena acción. Y nosotros como Beneibrit tenemos un programa de provecas para la educación superior, y como Beneibrit hemos hecho una donación a tu nombre. Así que te va a llegar por interno, te voy a enviar el certificado de beca. Y agradecerte una vez más. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por haber venido hoy día.